Hola, hoy te quiero hablar de los tiempos de visitación del Señor. Cuando vemos en Génesis 10:14, el Señor dijo: el año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo, le dijo a Abraham. Vemos en estos tiempos y escuchamos a menudo el término una visitación del Señor. Pero, ¿qué es? ¿Cómo podemos identificarla y estar seguros de lo que estamos experimentando? Que eso que estamos experimentando sea efectivamente una visitación de Dios. Cuando vemos la palabra en sus distintas formas, visitación se encuentra en la Biblia aproximadamente unas 85 veces y más de la mitad son visitaciones de Dios. Más de la mitad son visitaciones de Dios. Es algo más que su omnipresencia, cuando Él viene de una manera patente, gloriosa y poderosa, ya sea para bendecir o juzgar y hacer juicio. Vamos a ver algunas bendiciones por causa de la visitación de Dios y vamos a verlas con la palabra. Podemos ver tiempos de visitación de Dios en el concebir. Fue la experiencia que tuvo Abraham y Sara, fue la experiencia que tuvo Ana. Sara y Ana eran mujeres que no podían tener hijos, pero a causa de la visitación de Dios sucedió un milagro extraordinario en la matriz de ambas. En el vientre de Sara y de Ana, lo estéril se convirtió en fructífero. Esta fue la experiencia de estas dos mujeres cuando el Señor las visitó, dieron fruto. También vemos que la visitación de Dios es tiempo de provisión. Cuando vemos la palabra en el libro de Ruth, Noemí tuvo que volver a su tierra porque había una situación difícil en ese país donde vivía. Inicialmente ella se fue de su país a tierra extranjera por el hambre que había. Ella pensando que había mejores oportunidades, me imagino, se encontró con la muerte de su esposo, con sus dos hijos y quedó desamparada en amargura de aflicción. Lo encontramos en el libro de Ruth. Pero cuando se enteró que en los campos de Moab Dios había visitado a su pueblo para darles pan, ella regresó inmediatamente a Belén. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque en Moab oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces mira, en tiempos de provisión, en tiempos de, aunque haya escasez para muchos, Dios es tu proveedor. También la visita de Dios son tiempos de restauración. Lo podemos ver en la palabra cuando Job tuvo una situación muy difícil, pero por causa de la visitación de Dios, Dios le devolvió todo, le devolvió el doble. Y dice que tuvo las hijas más hermosas de la tierra como nunca antes las había tenido. Y después de esto Dios le dio 140 años más. Y él pudo ver a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos y tataranietos, y dice que murió, pero lleno de días. Entonces mira, Dios puede restaurar aquello que hemos perdido. Dios nos lo puede devolver, lo puede restaurar. También vemos que la visitación de Dios son tiempos de restauración, de liberación. Después de 70 años de exilio en Babilonia, eso lo vemos en Jeremías 25:11, el pueblo de Dios fue liberado y regresaron a su tierra para reconstruir el templo. Ese templo que había sido destruido por causa de los babilonios bajo el reinado de Nabucodonosor. Entonces todo esto sucedió por causa de la visitación del Señor y lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 27. Porque aquí, así dijo Jehová: cuando yo os visitare y despertare sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a ese lugar
Dios usó a un gobernante extranjero, a Ciro, fundador y rey del imperio persa, despertándole su espíritu para que ordenara el regreso del pueblo y reedificaran el templo. La visitación de Dios son tiempos de liberación. El pueblo de Dios fue liberado por la visitación del Señor. También podemos ver que la visitación de Dios es restitución, ¿verdad? Vemos en Joel, en el profeta Joel, en el capítulo 1, dice que en esa era una época de grandes conmociones para toda la tierra de Judá. Una enorme plaga de langostas había desnudado la vegetación, los campos, destruido el pasto de las ovejas y el ganado, y también el follaje de los árboles. En solo unas pocas horas, lo que un día fue una tierra plena de belleza y verdor se convirtió en un lugar de desolación y de mucha destrucción. La plaga de langostas que describe el profeta Joel era la mayor que había visto hasta entonces, de tal manera que todas las cosechas se perdieron e incluso los sembrados de semilla para la próxima cosecha. El hambre y la sequía azotaban todo ese país, la gente y los animales morían. Todo esto tratado de un juicio divino. Después de un llamado al arrepentimiento, al ayuno, a la conversión, a la santificación, lo vemos en Joel 2, Dios promete perdonar a su pueblo, sanar la tierra, alejar la plaga y sobre todo restituir todo lo que la plaga se había comido. Entonces recuerda, Dios es Dios de restitución, la visitación de Dios también se hace con la restitución. Dice que él restituyó y comieron hasta saciarse de tal manera que el pueblo se alegró, alabó debido a lo que Dios estaba haciendo, de todas las maravillas que él hizo. La visitación de Dios son tiempos de salvación, porque una visitación divina trajo al mundo al Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo vemos en Mateo y en Lucas. Gloria al Señor por esa visitación tan grande, por esa salvación que nos dio, amén. La visitación de Dios también son tiempos de salud. Cuando vemos la suegra de Pedro fue sanada de una fiebre que la tenía postrada en una cama, pero como resultado de la visita de Jesús, el Hijo de Dios, cuando llegó a esa casa y vio a la suegra que estaba ahí postrada con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Entonces la visitación del Señor también es para nuestra salud. La visitación de Dios también son tiempos de alabanza y de gozo. Así experimentó Zacarías con el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, y lo vemos en Lucas 1. Eso fue también lo que había experimentado en los tiempos de Joel por causa de la visitación divina, ¿verdad? Entonces, él alabó al Señor. El profeta Joel también alabó y todo el pueblo del Señor alabó al Señor. Entonces la visitación de Dios también tiene que ser tiempo de gozo, de alabanza. Encontramos también la visitación de Dios que son tiempos de vida. Vemos cuando Jesús visitó la tumba de Lázaro que ya tenía 4 días de muerto según la palabra en Juan 11:17 y lo resucitó. Él pudo haberlo hecho en la distancia donde él estaba, pero se hizo presente. Y vemos también cómo con la presencia del Señor, la hija de Jairo se levantó de esa cama. Entonces Dios es un Dios de vida, un Dios de resurrecciones. La visita de Dios también son tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro en su segundo sermón o discurso en ese lugar que se llama el Pórtico de Salomón, expresó en uno de sus apartes de ese sermón y dijo: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio de alivio, descanso, tranquilidad. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Estos son tiempos especiales de Dios cuando visita a su pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar dispuestos a las visitaciones del Señor. Mire que la palabra nos enseña las diferentes maneras de visitación del Señor.
pero podemos decir con certeza, cuando Dios visita, las cosas cambian, se tornan diferentes, suceden cosas maravillosas y extraordinarias. La enfermedad se convierte en salud, la escasez en abundancia, la muerte en vida, la tristeza en gozo, la crisis en bendición, el sufrimiento en felicidad, el fracaso en victoria, las circunstancias desfavorables en favorables y muchas bendiciones más. Amén. Amén que sí. Lo importante es estar alerta y poder discernir los días de la visitación del Señor para que no nos suceda como los de Jerusalén cuando Jesús les dijo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, lo vemos en Lucas 19, por estar ciegos a la verdad, a la verdadera naturaleza del reino de Cristo y por rechazarlo, en consecuencia, fue destruida en el año 70 después de Cristo, porque no conocieron la visitación. Amados, tenemos que conocer la visitación de Dios, esa extraordinaria y maravillosa situación que puede cambiar nuestra vida, que puede hacer que todo sea diferente. La extraordinaria visitación de Dios cambia todo. Dios les bendiga.